Buenos días, Brian. Bueno, entonces aquí les estoy presentando la pantalla. En el Classroom les subí a ver, un momentico. Diapositivas. Sí, en diapositivas, donde dice diapositivas, les sube lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Y el PDF que me habían pedido, ¿sí? El PDF, no, el PowerPoint donde estaban resueltos los problemitas que habíamos hecho sobre filtros en clase 1. Y en clase 9, rayita abajo, R, es lo que nosotros editamos de las diapositivas de la clase pasada, con los dibujitos. Bueno, si quieren lo abro. Esto, ¿no? Bueno. Entonces vamos a continuar con los amplificadores no lineales. Bueno, entonces simplemente un pequeño recorderis, ¿sí? Lo que habíamos hecho en la clase pasada es ver que los diodos se comportan como diodos ideales en conjunto con los amplificadores operacionales. Habíamos visto de que ese voltaje que cae en el diodo, que es de 0,6 aproximadamente para el diodo de silicio, pues se podía atenuar haciendo una especie de diodo ideal, ¿no? Un diodo ideal, pero ese diodo ideal es todo, incluido el amplificador operacional. O sea, toda esa configuración tiene que ser el diodo ideal, donde ese voltaje o de alta precisión, diodo de alta precisión, donde ese voltaje de 0,6 pues no se siente, ¿no? En todo el dispositivo. Porque claro está de que si nosotros vamos a medir con el tester o con el voltímetro, el voltaje que cae en este diodo, pues va a ser 0,6. Pero en todo esto, pues se comporta como el diodo ideal. Bueno, eso fue lo que vimos. Después vimos que con algunas configuraciones, nosotros podríamos rectificar ondas, ¿cierto? Por ejemplo, este era un rectificador de media onda y lo que habíamos aprendido es que te rectifica la parte positiva del voltaje de entrada, ¿cierto? La parte positiva te la deja pasar, pero la parte negativa no te la deja pasar. Ahora, un comentario más. Te deja pasar la parte positiva, pero te la invierte, ¿no? O sea que si aquí es más, acá va a ser menos. Entonces teníamos una gráfica como esta de acá, donde la figura de color azul, ¿sí? Es el voltaje de entrada y la figura de color amarillo es la de salida. Entonces vemos que para voltajes negativos no deja pasar la señal, mientras que para voltajes positivos sí lo deja pasar, solamente que invertido, ¿no? Invertido. Y además puede tener una ganancia, ¿no? Dependiendo de cuánto vale RF y R. Puede tener ganancia. La ganancia es lo mismo que el inversor, ¿no? Sería RF sobre R. Creo que habíamos quedado aquí, si mal no recuerdo. Sí, aquí habíamos quedado. Y entonces queremos ver cuál es la dinámica del rectificador de onda completa. Pero perdón un momentico, yo esto lo... No, yo esto para poder editarlo quiero hacerlo acá un momento. Aquí. Sí. Voy a conectar el
el dispositivo que me permite escribir. Un momento. Listo. Entonces este es el rectificador. Entonces fíjense que en este rectificador, supónganse que tengo una señal de entrada de esta forma, ¿cierto? Y entonces lo que va a salir aquí, ¿cierto? El voltaje que va a salir acá, ese es el voltaje, ese es el rectificador de media onda, ¿no? Este es el rectificador de media onda que acabamos de ver. Sí, es el de acá arriba. Exactamente el mismo. Sí, exactamente el mismo. Entonces te rectifica solamente la parte positiva de la onda. O sea, la salida que va positiva, te la invierte, y la parte de la negativa no te la deja pasar. Entonces te sale una señal algo así. ¿Sí? Y este que está acá es exactamente el mismo, la misma configuración de acá arriba, solamente que los diodos están invertidos. Cuando invertimos los diodos, lo único que va a pasar es que te va a rectificar la parte negativa. ¿Sí? Solo la parte negativa, y la parte positiva no te la va a invertir. Entonces, ¿cómo sería la señal de salida? No sé por qué no puedo editar esto, hagámosle de color morado. Entonces, la parte positiva no te la deja pasar. Entonces, aquí no te deja pasar la parte positiva. ¿Sí? En cambio, acá sí te la deja pasar, pero invertida. Y la parte negativa sí te la deja pasar, pero te la invierte a positiva, ¿no? Es un inversor, te lo invierte. O sea que aquí tendríamos algo así. ¿Sí? Y nuevamente la parte positiva no te la deja pasar, y así sucesivamente. Entonces, y después, ¿qué es este circuito que está acá? Este circuito es un sumador. ¿Sí? Es un sumador. Entonces, al sumar esas dos, no sé, vamos a colocarle otro color verde, ¿sí? Al sumar estos dos, es un sumador inversor, ¿no? Entonces, este pedacito más este pedacito, ¿no? Es lo que está sumando. Al sumarlo, pues te da, esto es 0, y pues esto es diferente de 0, o sea que te va a dar la parte de acá, ¿sí? La parte negativa. Pero acuérdense que este es un sumador inversor, entonces te la va a colocar positiva aquí. O sea, este pedacito, al sumarlo, el que va a sobrevivir es este, porque este es 0, pero te lo vuelve y te lo invierte, ¿no? Porque es un sumador inversor. Ahora, este pedazo, la suma de esos dos, pues la suma de estos dos, esto acá es 0, y esto acá pues es positivo, ¿cierto? Entonces la suma te va a dar solamente este que está acá abajo, de color morado, y como es un inversor, pues se lo invierte así. En definitiva tendríamos una onda de este tipo. O sea, la misma onda de entrada, perdón, disculpen. A ver.
A ver, un momentico. Esto te debería dar así, ¿no? Si es un rectificador de onda completa, a ver, déjeme ver un momentico. Rectificador de onda completa. Sí, profe. No, disculpen, es que este es un... No, este no es un sumador, perdona, es que no vi esta resistencia. No vi esta resistencia, este es un diferenciador. Disculpen. Hubiera sido un sumador si no estuviera esta resistencia de acá abajo, ¿no? Si esta resistencia no estuviera, si esto acá no estuviera, sí sería un sumador inversor. Pero no, en este caso no es un sumador inversor, sino que es un diferenciador. O sea, sería este voltaje menos este voltaje. ¿Listo? Entonces corrijamos ese pedacito. Entonces nuevamente sería este voltaje menos este voltaje, pues te da este voltaje pero invertido, ¿no? El de arriba, o sea que te da así. Y ahora en la segunda parte sería este voltaje de color morado menos este voltaje que es 0, el de color rojo. Te da simplemente el voltaje de color morado que sería nuevamente así. No te lo invierte porque es un diferenciador, ¿no? Y así sucesivamente. El voltaje de salida simplemente son montañitas, te rectifica toda la onda de entrada, ¿no? Entonces, bueno, este es un diferenciador. Bueno, esto funciona, sí, esto funciona. El dilema es que necesitamos 3 amplificadores operacionales, ¿no? 1, 2 y 3. Hay una forma de hacer un rectificador de onda completa solamente con 2 operadores, con 2 amplificadores operacionales. Veámoslo cómo es este. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nuevamente, esto que está acá es la configuración circuital que ya vimos. Es un rectificador de media onda. Te rectifica la parte positiva de la señal de entrada. Entonces, fíjense que la señal de entrada, vamos a colocarla de color azul. Entonces, aquí viene la señal de entrada. Y lo que va a salir aquí en este punto, lo colocamos de qué color? De color rojo. Te deja pasar solamente la parte positiva para invertida. O sea que aquí va a salir negativo, 0, negativo, 0 y así sucesivamente. Y acá te sigue apareciendo en este punto, te sigue apareciendo la señal de entrada, ¿no? ¿Sí? En este punto te sigue apareciendo la señal de entrada. O bueno, si quieren en este punto, ¿sí? Es la misma señal de entrada. Entonces, aquí sí ya tenemos un diferenciador, perdón, un sumador inversor, ¿sí? Donde es la señal que sale acá, ¿sí? Esta señal va a estar amplificada por un factor 2, ¿sí? Entonces, acuérdense, si este le colocamos B1, este sería como el B1, y pues este de acá sería el voltaje BE, que dice acá, ¿no? Entonces, la ecuación nos dice de que el voltaje de salida, B sub 0, es igual a ¿menos qué? Menos este voltaje, ¿sí? Coloquémosle paréntesis, este voltaje multiplicado por su amplificación, ¿sí? Por el amplificador, por la ganancia. En este caso, la ganancia sería esta resistencia dividido esta resistencia. Sería R dividido R medios. R con R se van y por la ley de la oreja, este pasa acá a multiplicar. O sea que la ganancia del voltaje de entrada B1, pues va a ser un factor 2. O sea, esto sería 2 veces B1. Más
este otro voltaje de entrada, pero en la ganancia acá es 1, ¿no? Porque sería R dividido R. R dividido R, 1. O sea que acá simplemente es BE. Ese sería el voltaje de salida. Entonces, no sé si aquí puedo agregar algún... A ver, voy a ver si puedo agregar una hojita. Insertar nuevas páginas. Démosle aquí. Vamos a ver qué hizo. Ah, bueno, ahí me insertó una página. Entonces lo que tenemos aquí es, vamos a dibujar si quieren. Dibujemos B1 de color rojo. B1 pues va a ser algo así. Aquí tenemos, a ver. Sería aquí. Aquí sería menos 2 veces, bueno, primero que todo supongamos que B es igual a B, ¿cómo le colocamos a esto? B' por seno de WT. Supongamos esto, que el voltaje de entrada es eso. Entonces aquí va a haber menos 2 veces B'. Y lo que voy a graficar es 2 veces, ¿no? La ganancia en el sumador, ¿cierto? La ganancia en el sumador de B1 multiplicado por B1. Eso es lo que voy a hacer. Entonces lo que dijimos acá es que te deja pasar solamente la parte positiva, pero te la invierte. Pero acá, a la hora de sumar, te lo multiplica por un factor 2, que es este, ¿no? Entonces, simplemente te deja pasar la parte positiva, pero invertida, pero este llega hasta menos B2. Entonces es así. Y así sucesivamente, ¿no? Llega hasta menos B2. Y después vamos a graficar la señal de entrada, que es BE. Uy, pero lo hice grandísimo, ¿no? A ver, un momento. Está grandísimo. Entonces, vemos todo esto. Este va siendo 2 veces B1 y habíamos dicho que aquí es menos 2BE'. Listo, ahora voy a graficar BE. Y entonces B acá es positivo. Ah, pero perdón. Sí. Aquí esto es B'. Aquí es menos B'. ¿Cierto? Y entonces el voltaje de salida, que lo vamos a colocar de color verde, B sub 0, es la suma de estas dos señales, ¿no? Pero invertida, ¿no? Fíjense acá arriba. Es la suma de esto más esto, pero invertido. Vea.
la suma de esto más esto, pero invertido. Entonces, nuevamente, así. Y vamos a colocarlo de color verde. Entonces, acá. En este punto tengo menos 2b' y en este punto tengo b'. O sea que menos 2b' más b' te da menos b'. Pero como esto está invertido, entonces sería b' positivo. Entonces aquí te saldría positivo así. Ahora, este más este. Al hacer la suma simplemente te da, es este de acá, ¿no? Menos b' en ese valle. ¿Sí? Entonces, pero como está invertido, entonces sería positivo. Y acá lo mismo, vuelve y se repite como al principio. Este es, en este punto, digamos, es b' y en este punto es menos 2b'. Entonces, b' menos 2 veces b' sería menos b'. Pero como está invertido, entonces sería nuevamente más. Lo que tendríamos sería esto así. Así sucesivamente. Entonces lo que tenemos finalmente es un rectificador de onda completa con 2 amplificadores operacionales, ¿sí? Ya no 3. Incluso con este tendríamos que utilizar más diodos, ¿cierto? Ya no vamos a tener 3 amplificadores operacionales, sino que vamos a tener 2. ¿Sí? ¿Está entendido esta parte? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedes explicar otra vez lo del voltaje de salida? Qué pena. ¿Cómo? Lo del voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje de salida? Sí, la señal, o sea, la que está en verde. Que no te alcancé a escuchar. Ah, pues la señal, la que está en verde es la suma de, a ver, podríamos decirlo, podemos hacerlo así. A ver. Es que quería hacerlo, bueno. Esta señal más esta señal te da esta señal pero invertida, ¿no? Es igual a menos esta señal. De por ahí eso confunde un poquito más. Más bien coloquémosle así, esta señal, así entre paréntesis, negativo, ¿no? Negativo. Esta señal más esta señal, pero invertida, te da la de color verde. O sea, es prácticamente esto que está acá, ¿no? Es esto. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahora lo que sigue son... Pues sí, sigamos con el bolígrafo. Son, digamos, otro tipo de amplificadores que no son lineales, obviamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo sacar el logaritmo de un voltaje inicial, cómo sacar el antilogaritmo, cómo multiplicar 2 voltajes. Cuando usted quiere multiplicar 2 voltajes, ¿cómo hace? Por ejemplo, cómo dividir 2 voltajes. Sí, entonces eso es prácticamente lo que sigue a continuación. Entonces, acá tenemos este circuito. Vamos a ver el amplificador logarítmico. ¿Sí? Vamos a ver cómo le sacamos el logaritmo a algún voltaje de entrada. Entonces, para hacer eso, la configuración es la que está acá, ¿no? Es esta. Esa es la configuración. Fíjense que tiene una realimentación negativa, donde el dispositivo
que está conectado en la realimentación negativa es un diodo, ¿sí? Y después a la entrada de del voltaje del voltaje inversor, pues hay una resistencia. Y bueno, la idea es que nosotros sabemos o conocemos cuál es el comportamiento de la corriente cuando dicha corriente pasa por un diodo, ¿sí? Ustedes, de hecho, yo se lo recordé, digamos, la clase pasada, cuál era esa función, y esa función es la que está acá. Ustedes también la vieron en dispositivos activos, ¿sí? Entonces, pero igual les recuerdo nuevamente, ¿sí? Entonces, la corriente que pasa por un diodo es una corriente inicial, una corriente I sub 0, que se llama corriente de saturación. Esa corriente generalmente es muy, pero muy pequeña, del orden de los nanoamperios, ¿sí? Algunos del orden de los picoamperios, bueno, etcétera. Y después esa corriente de saturación está multiplicada por un factor exponencial, donde la potencia de esa exponencial es el voltaje que cae en el diodo dividido un voltaje térmico. Bueno, eso para el silicio, ¿no? El voltaje térmico es aproximadamente unos 25 milivoltios, ¿sí? Entonces, fíjense, el voltaje térmico es un voltaje que depende de la temperatura y es simplemente la conversión de la energía térmica a una energía eléctrica, ¿no? Entonces, K es la constante de Boltzmann, Q es la carga del electrón, ¿sí? Y la temperatura es la temperatura que está trabajando el diodo. Por ejemplo, podría ser la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura ambiente sería 270, casi 300 Kelvin, temperatura ambiente, casi 300. Entonces, usted reemplaza aquí la constante de Boltzmann, esto lo puede reemplazar por 300 Kelvin y esto pues reemplazan la carga del electrón y les va a dar que el voltaje térmico a temperatura ambiente es aproximadamente unos 25 milivoltios, ¿no? Si aumenta la temperatura, pues obviamente ese voltaje térmico va a aumentar. Bueno, de todas formas, esta potencia pues tiene ese término, ese voltaje térmico y también tiene el voltaje que cae en el diodo. ¿Cuál es el voltaje que cae en el diodo? Pues es este voltaje menos este voltaje porque la corriente va hacia allá, ¿cierto? Nuevamente sería este potencial menos este potencial. Entonces, al hacer eso, bueno, reemplacemos en esta fórmula. ¿Cuál es el voltaje que cae en el diodo? Entonces, ¿cuánto vale este potencial que está aquí? Es 0, ¿no? 0 voltios. ¿Sí? Y para que este diodo esté polarizado, pues el voltaje que tiene que caer tiene que ser negativo, o sea que aquí tiene que ser menos V sub 0. ¿Sí? Menos V sub 0. Bueno. Entonces, entonces el voltaje que cae en el diodo, V sub D, es igual a menos V sub 0. O sea que si reemplazamos el voltaje que cae en el diodo, pues sería menos V sub 0 y aquí le falta un signo menos. ¿Sí? Ahí va un signo menos. Menos 1. Ahora lo que hacemos es que generalmente pues este término es mucho mayor que 1, ¿sí? Porque este voltaje pues es negativo, ¿no? V sub 0 es negativo, por este menos pues te da una potencia positiva. Entonces la exponencial a una potencia positiva y si este V sub 0 en valor absoluto es mayor al 25 milivoltios, no sé, digamos del orden de un voltio o algo así, entonces pues esto va a ser un número muchísimo mayor a 1. Entonces la aproximación está buena, generalmente tenemos que este término es mucho mayor a 1. Cuando hacemos eso podemos despreciar este 1 y lo único que debemos hacer es despejar V sub 0. Entonces este que está multiplicando pasa acá a dividir con la I
Y después le sacamos el logaritmo natural. Cuando sacamos el logaritmo natural, lo sacamos a este lado y a este término de acá, ¿no? O sea, vuelvo y repito, este está multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces sacamos logaritmo a ambos lados, acá te queda logaritmo y aquí también te queda logaritmo. Pues sería logaritmo de este término. Entonces ustedes saben que el logaritmo del antilogarítmico, porque la exponencial es el antilogaritmo del logaritmo, pues simplemente te baja la potencia, ¿no? Te la baja y te queda el logaritmo de e, que es 1. Entonces aquí te queda menos b sub 0. No estoy ¿Sí? grabando por el examen. Ay, no, papi, es color. Listo. Y bueno, y por otro lado, nosotros podemos saber cuánto es la corriente I, ¿no? La corriente I se la sacamos por ley de Ohm. Sería este potencial menos este potencial dividido en la resistencia. Entonces, este potencial es B sub I y este potencial es 0. Entonces, simplemente el potencial que cae en R, pues va siendo B sub I dividido R. Eso te da la corriente. En otras palabras, la corriente, ustedes saben que la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por el diodo porque estamos trabajando con un amplificador operacional ideal. ¿Sí? Ideal. Entonces, finalmente lo que tengo es esto. Aquí va un signo menos. ¿Sí? Por este menos. Despejando B sub 0, me da esto que está acá. Donde se ha reemplazado I, ¿no? Y sería esto. Por ley de Ohm, sería esto. B sub I sobre R. Finalmente hemos llegado a la expresión final, que simplemente es el voltaje de salida, está en términos del voltaje de entrada, B sub I. ¿Sí? O sea que de alguna forma le podemos sacar el logaritmo a algún voltaje. ¿Sí? Y ese sería el voltaje de salida con un signo negativo. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, si somos capaces de sacar el logaritmo de un voltaje de entrada, entonces también podemos sacar el antilogaritmo, que es la función exponencial elevado a algún valor inicial. ¿Sí? La configuración para este caso es exactamente el mismo del logaritmo, pero en este caso el diodo ya no va a estar aquí en el lazo cerrado, ¿sí? En el lazo de realimentación, sino que va a estar acá. Vamos a intercambiar los papeles, ¿sí? La resistencia va a pasar a este lugar y el diodo va a pasar a este lugar. Y veamos a ver qué pasa. Pues este es bastante sencillo porque, primero que todo, por ley de Ohm sabemos cuál es este voltaje, ¿no? El voltaje que cae ahí. El voltaje que cae ahí, pues sería, si consideramos la corriente que va hacia allá, ¿cierto? La corriente que va hacia allá. Entonces sabemos que es este potencial menos este potencial dividido R. Eso es esta corriente, ¿no? Entonces, la corriente I va siendo igual a este potencial que es 0 menos este potencial que es B sub 0, o sea, menos B sub 0 sobre R. Pero también sabemos que esto es aproximadamente, es igual a la corriente que pasa en el diodo, y nosotros sabemos que la corriente que pasa en el diodo es aproximadamente I sub 0 por E al voltaje que cae en el diodo. El voltaje que cae en el diodo es este potencial menos este potencial es B sub I y este potencial es 0, por lo tanto me da, el potencial que cae en el diodo es B sub I. Entonces, E a la B sub I sobre el voltaje térmico. Acuérdense que si somos más estrictos, esto sería más 1,
Pero acuérdense que nosotros estamos considerando que este término es mucho más grande que 1, por lo tanto, despreciamos el 1. Entonces, no lo vamos a colocar. Por eso le coloco aproximado, ¿no? Y bueno, simplemente es despejar B sub 0. Al despejar B sub 0, lo que tenemos es esto. Es esta fórmula. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo el voltaje de salida en términos de la exponencial de un voltaje de entrada. Esa sería la función antilogaritmo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este amplificador antilogarítmico? Bueno, no hay preguntas, entonces podemos pasar tranquilamente a ver para una de las cosas que nos sirve a estos amplificadores logarítmico y antilogarítmico. Por ejemplo, nos sirve para multiplicar dos voltajes de entrada. ¿Sí? Veamos a ver cómo es el tema de la multiplicación. El tema de la multiplicación, para multiplicar dos voltajes con amplificadores operacionales, pues vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos. ¿Cuál es una de las propiedades de los logarítmicos? Pues sabemos que la suma de dos logaritmos es el logaritmo de la multiplicación. ¿Sí? Logaritmo de A más logaritmo de B es igual a logaritmo de A por B. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería que tengamos un voltaje de entrada B sub A y otro voltaje de entrada B sub B. A B sub A le saquemos el logaritmo, ¿cierto? Entonces acá te va a dar algo que es proporcional al logaritmo de B sub A. Y acá te va a salir algo que es proporcional al logaritmo de B sub B, ¿cierto? Porque esto es una configuración circuital que te saca el logaritmo de B sub A. Le coloco aproximadamente, no, colocémosle proporcional, porque no es aproximado, ¿no? Proporcional, coloquemos. Esto es proporcional a esto y esto es proporcional a esto. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es sumarlos para aplicar esta propiedad, ¿cierto? Lo vamos a sumar, ¿sí? Acá te va a dar algo que es proporcional al logaritmo de B sub A más logaritmo de B sub B. Y ustedes saben que por la propiedad de los logaritmos esto es igual a logaritmo, igual no, pues es proporcional al logaritmo de A de B sub A por B sub B. O sea que en este punto tengo esto que está acá. Un voltaje que es proporcional a la multiplicación del voltaje de B sub A por B sub B. Bueno, ahora ¿qué me falta? Lo que me falta es deshacerme de este logaritmo. ¿Cómo nos deshacemos de ese logaritmo? Pues aplicando la función antilogaritmo. ¿Sí? Este circuito de acá me da algo que me va a dar un voltaje de salida que es proporcional, ¿cierto? A la exponencial, ¿sí? Porque este es el antilogaritmo, a la exponencial del voltaje que está acá. De este voltaje que está acá. Pero ese voltaje que está allá es el logaritmo de B sub A por B sub B. De tal forma que en la función antilogaritmo elevado a la función logaritmo, pues simplemente te da el argumento B sub A por B sub B. Entonces, el voltaje que sale por acá es proporcional a B sub A por B sub B. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy haciendo las cuentas, pero no cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Porque hay un factor multiplicativo acá. Acuérdense que el logaritmo de un voltaje, pues no es exactamente el logaritmo de ese voltaje, sino que tiene términos. Por ejemplo, tiene un término aquí que está dividiendo, tiene un término que está multiplicando, tiene un signo menos, bueno, etcétera. Pero la idea principal es esa. Al final te va a salir efectivamente la multiplicación de B sub A por B sub B
Y si mal no recuerdo, creo que esto es exactamente, si uno hace bien las cuentas, ¿cierto? Con las fórmulas exactas, creo que esto es I sub 0 por R, todo esto multiplicado por B sub A por B sub B. ¿Sí? O sea, es proporcional a la multiplicación, pero con un factor de amplificación de este orden. Bueno. Entonces, de esa forma podemos multiplicar 2 voltajes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay. A ver. Sí, bueno, no hay preguntas. La división es la misma cosa, solamente que utilizamos la siguiente propiedad, ¿no? Que logaritmo de A menos logaritmo de B, pues es igual al logaritmo de A dividido el logaritmo de B. Entonces, es lo mismo que la multiplicación, solamente que en lugar de utilizar a ver, eso también es un sumador. A ver, sí. No, eso no es un sumador. A ver, déjenme ver una cosa. Sí, ese es un sumador. Ajá, sí, este es un sumador también. Si hacemos el sumador inversor, y entonces aquí lo que hacemos es sacar a lo que es proporcional al logaritmo. Al logaritmo de A, ¿cierto? Y acá, a ver, espérenme un momentico. No, ese no es el sumador inverso, este es un diferenciador. Este es un diferenciador. Sí. Entonces, si este es un diferenciador, acá te sale un voltaje que es proporcional al logaritmo de B. ¿Sí? Y al hacer la diferencia, acá te sale la diferencia. Esto es proporcional a logaritmo de B, pero invertido, ¿no? A ver si esto es logaritmo, no es invertido. Logaritmo de B menos logaritmo de A. ¿Sí? Y esto es proporcional al logaritmo de B dividido el A. Y acá lo que hacemos es sacarle el antilogaritmo. Y al sacarle el antilogaritmo, pues el logaritmo se va y simplemente te da algo que es proporcional a P sobre A. Que es exactamente lo mismo que está acá, solamente que acá lo han puesto invertido, ¿no? El B lo pusieron acá y el A lo pusieron allá, pero es la misma cosa, digamos. No tiene ciencia. ¿Sí? Y acá lo cambiamos por, si A lo cambiamos por B, y si B lo cambiamos por A, entonces nos queda, me tocaría ahorrar casi todo, vamos a ver. Ponemos aquí, aquí, y acá. Entonces aquí me queda logaritmo de B, aquí me queda logaritmo de A, aquí me queda logaritmo de A, y aquí me queda logaritmo de B. Aquí me queda... Aquí me queda logaritmo de A dividido logaritmo de B, y aquí me queda proporcional a A sobre B. Listo, ya está. Bueno, entonces esa es la idea principal de esto, ¿no? De cómo sacar la división de dos voltajes. La potenciación. La potenciación, ¿cómo hacemos para que de acuerdo al voltaje de entrada, supongamos que el voltaje de entrada es A, y nosotros queremos que nos salga
un voltaje que sea proporcional a alguna potencia n. Esa es la idea. ¿Sí? Pues primero que todo utilizamos esta otra propiedad de los logaritmos. Sabemos que el logaritmo de a elevado a la n es lo mismo que bajar esta potencia de a, bajarla acá, y me queda que esto es n por logaritmo de a. Entonces tengo que replicar esta función de acá. Entonces, ¿aquí qué me sale? Aquí lo que me sale es, porque este es un circuito logarítmico, ¿sí? Un amplificador logarítmico, entonces acá te sale un voltaje que es proporcional al logaritmo de A. ¿Sí? Después, hago pasar ese voltaje por un amplificador inversor con ganancia N. ¿Sí? Porque acuérdense que la ganancia de un inversor era NR dividido R en este caso. Entonces, R con R se van y te queda N. Por lo tanto, lo que te va a salir acá es un voltaje que es proporcional a N por logaritmo natural de A. Y nosotros sabemos que por propiedades del logaritmo, esto es igual a logaritmo de A elevado a la N. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros necesitamos deshacernos de ese logaritmo. Para deshacernos de ese logaritmo, pues tenemos que aplicar un circuito antilogarítmico. ¿Sí? O sea, el voltaje que va a salir acá va a ser proporcional a E a la logaritmo de A a la N. Entonces, nosotros sabemos que el antilogaritmo del logaritmo te da simplemente el argumento que es a la N. Esto se va, digamos, y simplemente te queda un voltaje que es proporcional al voltaje de entrada elevado a alguna potencia N. ¿Sí? Y bueno, entonces eso sería como la idea principal de este circuito de potenciación. Cómo sacar potencias a un voltaje de entrada. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Pues porque si la potencia es muy grande, pues el voltaje de salida va a ser muy grande y se puede saturar, ¿no? Acuérdense que la saturación depende de la polarización de los amplificadores operacionales. Y bueno, hasta ahí sería la parte de la potenciación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, en la parte de la división, para ese diferenciador faltaría una resistencia en el lado positivo, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que estaba viendo. Sí, faltaría aquí como una resistencia. Aquí faltaría una resistencia. Para que tenga ganancia 1, vamos a colocarle R también. Listo. Ok, R. gracias. Ajá. Entonces, acá la ganancia sería 1 y acá también la ganancia sería 1. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas, entonces vamos a tomarnos un descanso de 10 minuticos, regresamos a las 10:05. A las 10:05 lo que vamos a hacer es... vamos a introducir los comparadores. ¿Sí? Los comparadores. Entonces vamos a llegar a unas cuantas diapositivas, no muchas, por lo menos por lo menos hasta aquí. Y ya la próxima clase vemos el comparador con Hysteresis-Smith. ¿Listo? Bueno, entonces ya regresamos en 10 minuticos, 15. Nos vemos.